Hola y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con un concepto que, la verdad, suena intrigante. Fractancial. Suena potente, ¿sí? Tenemos unos extractos de un texto, fractancial, geometría y análisis actancial. Y bueno, el objetivo hoy es intentar entender qué es esto. Desentrañarlo un poco. Exacto. Cómo mezcla geometría fractal y análisis de narrativas. Y sobre todo, por qué dicen que sirve para entender sistemas complejos. Así que, bueno, vamos a sumergirnos. Pues sí, y para empezar creo que ayuda mucho a entender el nombre, ¿no? Fractancial. Es un neologismo, una palabra nueva. Una fusión. Claro, una fusión bastante clara. Fractal, de la geometría de Mandelbrot, esos patrones que se repiten a distintas escalas. Los conocemos, sí. Y actancial, que viene del análisis de Greimas, de los roles en una historia. La idea clave que presentan es que fractancial quiere ser como una geometría del lenguaje. Una geometría del lenguaje. ¿Para qué? Pues lo dicen claro, para facilitar la comprensión y, ojo, la toma de decisiones en sistemas, en sistemas complejos, esos que cuesta abarcar. Vale, vamos a desgranar esto un poco más. La definición formal es esa. Una geometría del lenguaje, que estructura sistemas complejos en fractantes. Esos son los elementos clave. Y el objetivo es construir narrativas coherentes, que se entiendan. Insisten mucho en la claridad. Sí, claridad para entender y, por tanto, para decidir mejor, con más base. Y aquí es donde entra algo que mencionan mucho, la relación con los cuasifractales. Exacto. A ver, primero, ¿qué es un cuasifractal? Pensemos en estructuras que parecen fractales, como un árbol, un brócoli, ¿sabes? Sí, que el patrón se repite, más o menos. Eso es, más o menos. Tienen ese aire de familia, patrones a diferentes escalas, pero sin la perfección matemática, la autosimilitud exacta e infinita de un fractal puro. Son, como dice la fuente, casi fractales, más orgánicos. Entendido. Como fractales del mundo real, digamos. Entonces, ¿por qué fractancial, esta geometría del lenguaje, se considera un tipo de cuasifractal? ¿Dónde está el parecido? Pues la conexión, según explican, está en que fractancial tiene lo que llaman invarianza organizacional, ¿Vale? que sería como la autosimilitud de los fractales. Hay una estructura básica que se mantiene, pero, y aquí está la clave del cuasi, esta invarianza va con variación estructural. Ah, no es una copia exacta. No, la estructura se adapta, es flexible, cambia en detalles, pero mantiene la organización general. Y esa mezcla de patrón y adaptabilidad es lo que lo acerca a un cuasifractal. Refleja mejor cómo funcionan las cosas en realidad, ¿no? Con patrones, pero también con cambios. Para que pillemos mejor la idea, la fuente usa un ejemplo muy visual. Las ramas de los árboles. Sí, es un ejemplo perfecto de cuasifractal natural. Ves un árbol y, reconoces el patrón, ¿no? Tronco, ramas grandes, ramas pequeñas. Sí, la estructura básica se repite. Pero de forma aproximada. Cada rama es única. Además, ves la complejidad que emerge de procesos biológicos, la lucha por la luz, el viento. Claro, no es un diseño fijo. Y depende del entorno. Un árbol solo en un prado no es igual que uno en un bosque denso. Esa autosimilitud aproximada, complejidad y adaptación es lo que define al cuasifractal. Y fractancial parece querer imitar eso para modelar sistemas complejos. Queda mucho más claro así. Vale, si fractancial se inspira en esto, ¿cómo se concreta? Hablan de una unidad básica, el módulo fractancial, o MF. El MF, sí. Lo describen como la estructura organizativa geométrica, con una base ortogonal, dicen, que recuerda a un árbol fractal. Cierto. Ese es el núcleo del modelo. Se compone de 7 elementos, los fractantes. 7. 7. Y ojo, que no tienen por qué ser cosas físicas. Pueden ser personas, grupos, ideas, recursos, problemas, cualquier cosa relevante en el sistema. ¿Y cómo se relacionan? Están interconectados por vectores. Vectores, como en mates, con dirección, sentido, magnitud. Sí, bastante específicos. Tienen dirección de un fractante a otro, sentido que afina la orientación y magnitud, una longitud o fuerza. Ajá. Y aquí hay un detalle que llama la atención. Dicen que la magnitud, en el modelo base, es constante, determinada por la distancia entre fractantes conectados en esa estructura ortogonal. Espera, ¿magnitud constante? Eso suena un poco simple, ¿no? En la realidad, la fuerza de las relaciones varía muchísimo.
Es una buena pregunta, ¿sí? Que la magnitud base sea constante sugiere que el modelo parte de una especie de mapa inicial, donde las conexiones directas tienen un peso igual, como un punto de partida. Vale, un esquema base, exacto. La complejidad y la variación real no vendrían de un solo vector, sino de cómo interactúan todos los vectores del módulo y quizás cómo se conectan distintos módulos. Esta estructura vectorial es lo que permite visualizar las relaciones de influencia, dependencia, tensión. Es un mapa de relaciones, básicamente. Entendido. Es el conjunto lo que da la complejidad, y aquí es donde, como decías antes, se pone interesante. Porque llegamos a los 7 fractantes. Los 7 magníficos, podríamos decir. Pues sí, dicen que cada uno responde a preguntas clave. Y para no perdernos, vamos a usar el ejemplo que dan: la construcción de un parque comunitario. Perfecto, así lo vemos en acción. Empezamos por el primero. El primero es el destinador, símbolo DR. Es quien origina la acción, el mandato. Una persona, una autoridad o incluso un principio, una necesidad social. Representa los valores, las exigencias, el que mandata al sujeto. La pregunta clave: ¿por qué es necesario el objeto? En el ejemplo del parque, el destinador podría ser ese líder vecinal que lo propone o el ayuntamiento que ve la necesidad. Encarna el porqué. Mejorar el barrio, crear ocio. Es la motivación inicial. Bien. Segundo, destinatario, DG. El que recibe o se beneficia del objeto. La finalidad. Si el destinador era el porqué, el destinatario es el para quién o para qué el objeto. Clarísimo en el parque. Los vecinos, los residentes que usarán el parque. Son el para quién. Y fíjate cómo el porqué del destinador, mejorar la comunidad, encaja con el para quién del destinatario, los residentes. Lógico, sí. Tercero, el sujeto, S. El hacedor, el prota de la acción. Decide y ejecuta. Cumple el mandato del destinador para entregar el objeto al destinatario. Pregunta: ¿quién realiza las acciones para lograr el objeto? Para construir el parque, el sujeto serían los arquitectos y la constructora. Son quienes diseñan, gestionan, construyen, los que lo hacen realidad, el motor del proceso. El motor, buena imagen. Y si el sujeto es el motor, ¿a dónde va? Cuarto fractante, el objeto, O. Aquello que el sujeto debe lograr, producir, trasladar. Puede ser tangible o intangible. Exacto. El parque, un servicio, un mensaje. Es el nudo central, esencial para la coherencia. Dicen que incluso si el sujeto es difuso, el objeto no puede faltar. Pregunta: ¿qué es lo que hay que lograr? En el ejemplo, sin duda, el objeto es el parque ya terminado, el que se persigue. Lo que el sujeto constructor entrega al destinatario, vecinos, por mandato del destinador, líder ayuntamiento. Es el foco. Vale, ya tenemos por qué, destinador, para quién, destinatario, quién, sujeto, y qué, objeto. Ahora falta el cómo y el cuándo. Quinto fractante, la diacronía, D. El proceso en sí. Eso es, la secuencia de acciones en el tiempo que conecta al sujeto con el objeto. Y dicen que puede conectar módulos entre sí, quizás para sistemas más grandes. Podría ser. Sugiere escalabilidad. Las preguntas son muy operativas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Insinúan una distinción entre proceso y resultados, pero no entran mucho. En el parque, la diacronía es todo. Planificación, diseño, permisos, construcción, inauguración, todas las fases y tareas. El plan de trabajo, el cómo, cuándo, dónde y qué hacer para pasar de la idea a la realidad. Es la dinámica de la ejecución. Perfecto. Quedan dos, que parecen opuestos. Sexto, adyuntor, A. El ayudante. Justo. Todo lo que ayuda al sujeto en la diacronía a conseguir el objeto. Personas, herramientas, recursos, dinero, información. Lo que facilita. Opuesto al autor. Pregunta: ¿con qué recursos se cuenta? ¿Quién o qué me ayuda? En el parque, los adyuntores serían los patrocinadores, los proveedores, la maquinaria, los trabajadores, incluso el apoyo de los vecinos o una normativa favorable. Son el con qué y el con quién cuenta el constructor, los facilitadores. Y si el adyuntor facilita, llegamos al séptimo y último, el obtor, O.
El obstáculo. El opuesto directo, sí. Todo lo que dificulta o se opone a que el sujeto logre el objeto para el destinatario. Adversarios, problemas materiales, normativas en contra, falta de recursos, mal tiempo. Lo que frena. Pregunta, ¿contra qué me tengo que cuidar? ¿Contra quién o qué luchar? En el parque, un obstaporsis podría ser ese grupo de vecinos que protesta por el ruido o el tráfico, o una huelga, un hallazgo arqueológico, un recorte de presupuesto, lluvias torrenciales. Son el contra qué o contra quién tiene que lidiar el constructor, la fricción del sistema. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos? A ver si lo he pillado. Fractancial usa esta estructura de 7 roles: destinador, destinatario, sujeto, objeto, diacronía, adyuntor, obstapor, inspirada en la geometría cuasifractal como una plantilla para analizar y aclarar situaciones complejas, proyectos, narrativas, conflictos. ¿Va por ahí? Exactamente. Esa es la idea central. Y lo interesante, quizás lo novedoso, es esa combinación. No solo lista elementos, sino que da un marco estructurado, con esa base geométrica, para ver las dinámicas. Te obliga a identificar los 7 roles. Claro. Y al hacerlo, empiezas a ver las motivaciones, destinador, los objetivos, objeto, destinatario, quién actúa y cómo, sujeto, diacronía, y las fuerzas a favor y en contra, adyuntor, obtor. Como una radiografía, ¿no? Que muestra los huesos y las tensiones. Podría ser. Permite ver relaciones de poder, dependencias, posibles conflictos, sujeto versus obtor, o sinergias, destinador, sujeto, adyuntor alineados. Y lo singular es esa mezcla, inspiración cuasifractal, patrones adaptables, aplicada al análisis de roles narrativos. La estructura geométrica ayuda a ver las conexiones narrativas de forma casi espacial. Eso es. No es solo listar roles, es mapear sus tensiones y flujos. Podría sacar a la luz puntos débiles, cuello de botella o sinergias ocultas que otros análisis pasarían por alto. Es intentar ver la historia o el proyecto como una forma dinámica. El objetivo final, repiten, es la claridad, entender mejor para actuar mejor. En resumen, Fractancial se presenta como una herramienta de análisis distinta, una lente nueva para la complejidad, que une la adaptabilidad cuasifractal y los roles actanciales para diseccionar y entender mejor el mundo. Ha sido una exploración intensa, ¿eh? Desde luego. Y para terminar, quizás podríamos dejar una idea flotando. Una pregunta. A ver. Si aceptamos que Fractancial puede modelar sistemas con estos 7 roles y sus conexiones, ¿qué pasaría si intentamos aplicar este mapa a una situación compleja que conozcamos? Un proyecto nuestro, una negociación internacional, un evento histórico. ¿Podría ese mapeo forzado a través de los 7 roles sacar a la luz dinámicas ocultas? ¿Señalar conflictos latentes o sinergias que no veíamos? O sea, ¿podría el simple hecho de intentar encajar la realidad en esta estructura cambiar nuestra visión sobre los verdaderos motores y frenos de esa situación? Los destinadores, sujetos, adyuntores y obtorrores reales. Interesante. Es algo a lo que se le podría dar una vuelta, ¿no? Para reflexionar. Una pregunta muy sugerente, sí. Invita a probarlo mentalmente. Pues con esa reflexión cerramos nuestro análisis de hoy sobre Fractancial.